Hola, ¿qué tal? Todo estudiante a lo largo de su formación académica debe presentar ensayos escritos. En este video veremos los tipos de argumentos en el ensayo. Para empezar, recordemos que la argumentación es la presentación y defensa razonada de una idea. El ensayo viene a ser el texto académico por excelencia donde se conjuga la técnica en la redacción del ensayo con la presentación estilística de las ideas. El ensayo es definido por el diccionario como escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. A continuación, veremos los tipos de argumentos explicados por Anthony Weston en su libro Las claves de la argumentación. Comencemos por decir que el argumento es una razón cuya intención o propósito es convencer al lector por su contundencia. Los tipos de argumentos que debemos utilizar en un ensayo son de autoridad, por analogía, de causa-consecuencia, por ejemplificación y deductivo. El argumento de autoridad consiste en mencionar a expertos en el tema o a instituciones consagradas para sustentar la tesis. Como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, en el primer ejemplo, la autoridad es el ministro de Minas y Energía. En el segundo caso, la autoridad es institucional, se menciona a la DIAN. En ambos casos, la manera en la que se presenta a la autoridad también es importante. Siempre se debe utilizar de manera impersonal o en tercera persona. El siguiente argumento es por analogía. En este se busca establecer semejanzas entre dos conceptos, seres o cosas para llegar a una deducción válida, considerando que lo que funciona para uno también funciona para el otro. Por ejemplo, aquí tenemos la existencia de vasijas de arcilla en un lugar del Perú que también se pudieron encontrar en la zona norte de Chile y se extrajo de los dos una comparación. Esa comparación es la analogía. El siguiente tipo de argumento es el causal. En este se establece una relación de causa-consecuencia entre dos hechos que fundamentan una tesis. Por ejemplo, fumar durante el embarazo produce alteraciones en los neonatos. Por eso las madres fumadoras dan a luz a niños con debilidad muscular y bajo peso. Esa sería nuestra consecuencia. El siguiente argumento es por ejemplificación. Aquí se mencionan casos concretos o ejemplos que van a particularizar la tesis. En el ejemplo que tenemos se habla del matrimonio. Las mujeres en la antigüedad eran obligadas a casarse muy jóvenes y se menciona entonces un caso durante el Imperio Romano, otro durante la Edad Media y otro un argumento que aparece en una obra literaria. Nuestro siguiente argumento es deductivo. Consiste en que al momento de presentar las conclusiones de un ensayo, el autor que ha mencionado los argumentos de autoridad, de analogía, de ejemplificación, llega a una conclusión personal y muy subjetiva sobre el tema. Por ejemplo, hay una consideración del medio ambiente en la actualidad. Sin embargo, esta tarea es costosa. Para las empresas no es fácil cumplir con las normas de responsabilidad ambiental, pero podrían lograrlo si, por ejemplo, el gobierno nacional impulsa políticas públicas para el desarrollo sostenible. De esta manera, el autor considera que si los empresarios ven al Estado llevando a cabo programas amigables con el medio ambiente, seguramente las empresas también lo lograrían. Ahora bien, en muchos casos, los ensayos tienen una serie de estrategias engañosas para llegar al lector, ya no con la intención de convencerlo con los argumentos, sino de persuadirlo mediante algo que se consideraría un engaño.
Existen más falacias que argumentos. Vamos a ver algunas de ellas. La falacia ad personam, por misericordia, por ignorancia, de petición de principio, ignoratio elenchi y non sequitur. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar, la falacia ad personam consiste en la mención de insultos contra una idea o una persona. Esos epítetos despectivos van a ir en contra de la argumentación y se consideran una falacia. El segundo tipo de falacia es la falacia por misericordia. En ella, el autor del ensayo menciona ideas referidas al sentimiento. La mención de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, de las personas humildes o miserables, son algunos ejemplos de falacia por misericordia. Pretenden convencer por la capacidad de sensibilidad que tenga el lector. Nuestra siguiente falacia es la falacia por ignorancia. Se denomina instinto de la manada en la medida que se menciona la mayoría de personas, lo que dice el público en general, no se toma una postura particular del autor. La utilización de expresiones como mucho, siempre, todos, jamás, vendrían a incurrir en falacia por ignorancia. Nuestra cuarta falacia es la petición de principio. Consiste en que en el ensayo es posible que se mencione la tesis, pero al momento de argumentar hace falta desarrollarla. En algunos casos se ve que en el ensayo aparecen las ideas todas acumuladas en uno o dos párrafos, pero falta desarrollarla cada una de ellas en un párrafo independiente. Nuestra quinta falacia es la ignoratio elenchi. Consiste en que se menciona un tema, no se desarrolla y enseguida se propone otro distinto. Esa evasión del tema es una de las falacias más frecuentes en los textos escritos. Por último, tenemos la falacia non sequitur, que consiste en que no hay una conexión entre párrafos. Cada una de las ideas parece desconectada y podría representar la elaboración de un texto independiente. Muy bien, hemos visto de manera rápida los argumentos y las falacias. Tal vez hay más falacias que argumentos. Por eso, al escribir un ensayo es necesario indagar, examinar el tema, explorar posibilidades, ponderar puntos de vista diferentes, probar a ver si las ideas son pertinentes a nuestro escrito, reconocer las diferencias, reconocer también la posibilidad de aporte de los autores, experimentar una técnica en la elaboración y en esa medida poder afirmar las ideas que hemos comprobado y también contrastarlas con otros puntos de vista. Espero que la información que se ha visto sea útil y ustedes la puedan poner en práctica en la elaboración de sus ensayos. Hasta pronto.